Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Continuamos con el segundo día del Festival Pint of Science. Ya sabéis cómo va esto, la inmensa mayoría de vosotros. Estamos ahora mismo... Bueno, pues todo esto, muchos de vosotros ya lo habéis visto ayer, otros ya os lo sabéis más o menos de otros años, aunque no hubieseis podido venir. Esto empezó ya hace unos cuantos años en Reino Unido. Ahora mismo somos la segunda potencia mundial haciendo festivales de divulgación científica en los países. Los brasileños se nos han vuelto locos. 170 y pico ciudades, nosotros nos quedamos con 67, que no son pocas. La idea es llenar los bares con un montón de gente con ganas de enterarse de qué es lo que estamos haciendo los científicos en los bares, ¿vale? Aparte de tomarnos algo, me refiero. O sea, hemos vuelto a niveles más o menos prepandemia. Eso quiere decir que le estamos cogiendo un poquito menos de miedo a salir y a hablar entre nosotros. Eso quiere decir que algo hemos estado haciendo bien durante estos años de pandemia, intentando autocuidarnos. Hoy volvemos con otros dos investigadores. Hoy tanto de la Universidad de Castilla-La Mancha como del... la gente que nos apoya para que podamos hacer el evento, Ciencia a la Carta, intentando llevar las charlas de divulgación al resto de la gente, siempre con la ayuda de Ana, que si no es por ella nos quedamos un poco cojos en este tipo de eventos, signando lengua de signos. Hoy vamos a tener a Gemma Fernández Avilés, catedrática de matemática aplicada, economía aplicada. Viene por la... Estaba hablando hace un rato, por el tipo de cosas que hace yo pensaba que era matemática y resulta que viene por la parte más económica. Es licenciada en ADE y ahí sí, la tesis ya se le puso un poco más a espachurrar números y demás. Tanto que ahora es la presidenta de una cosa que nos va a contar un poquito. ¿No nos vas a contar nada de R? Bueno, igual. Un software que utilizamos cuando nos ponemos a hacer cosas de estadística, bastante potente. Después, George May nos contará que, bueno, cuando llegue el intermedio, casi mejor lo presentamos. Yo creo que va siendo hora de que Gemma empiece a contar cosas sobre la ciencia de datos y qué podemos esperar con ella. ¿Por qué resulta que es interesante cuando tenemos unas elecciones, cada vez que hay que hacer una toma de decisiones? Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí hoy con esta tarde tan fresquita que hace, en esta terraza tan bonita que tenemos. Bueno, sobre mí, pues ya ha presentado Gabriel, yo soy licenciada en ADE, soy profesora de estadística y bueno, pues ahora me dedico a hacer cosas de ciencia de datos. En mi parte inicial de la investigación teníamos muchos desarrollos aplicados a la estadística espacial. Desarrollábamos técnicas de estadística espacial para medir, por ejemplo, la calidad del aire en la ciudad de Madrid, porque había muchísimas estaciones de monitoreo y porque, por ejemplo, realmente ahí es un problema, que afortunadamente en Toledo no es un problema, y hacíamos mapas de predicción. Y ahora últimamente pues estoy investigando más en temas de ciencia de datos con el software estadístico R, como decía Gabriel. Y bueno, distintas aplicaciones al machine learning, a la inteligencia artificial, a todo esto que estamos tan acostumbrados a hablar. Bueno, ¿y qué pinto yo aquí? Digo lo de pinto, ya que estamos en este festival que se llama Pint of Science. Pues ¿qué pinto yo aquí? Bueno, pues que Arantxa Castaño, la que conocemos todos, que es la presidenta, no sé si estaba por aquí, ¿no se ha ido? Pues me invitó, me dijo que Gemma, ¿quieres participar en este evento? Este evento lo organiza Gabriel. Gabriel es el encargado, junto con otra gente, de organizar estas sesiones de Pint of Science aquí en Toledo. Y bueno, pues esto es lo que pinto yo aquí. Así que si luego no os gusta la charla, ellos son los responsables. ¿Se oye bien? Sí, ¿verdad? Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, pues como es mi primera charla, pues he pensado hacerlo todo muy divulgativo y dividirla en 3 partes, de forma que podamos ir tomando una pinta, 2 pintas y 3 pintas, y así la cosa pues se vaya haciendo más amena. En la primera parte nos vamos a centrar en esta pregunta: ¿en base a qué tomamos nuestras decisiones?
Ahora lo veremos. La segunda parte vamos a hablar de la ciencia de datos. Como decía Gabriel, yo soy licenciada en ADE, lo que pasa es que luego pues la vida, la universidad, me llevó a la estadística, soy profesora de estadística, soy catedrática de estadística, pero en el Departamento de Economía Aplicada. Entonces, para no contaros nada de estadística ni de matemáticas, cosas aburridas, os voy a hablar de ciencia de datos, que es más novedoso, que seguramente todos hayáis oído hablar más, y además os voy a poner algunos casos de uso reales, ¿vale? Entonces, mirad, la primera parte, ¿en base a qué tomamos nuestras decisiones? ¿En base a qué tomáis vosotros vuestras decisiones? Sobre en qué invertir, qué os vais a comprar, si hace frío y tenemos que coger un paraguas, ¿en base a qué? Mirad, se ve un poco mal, pero ¿qué tenemos aquí? Me retiro un momento. ¿Se ve? ¿No se ve nada? No se ve nada. ¿El fondo ve algo? ¿El fondo no oye? ¿Ahora mejor? Vale. ¿Qué tenemos aquí? El fondo, a ver, que no oye pero ve. ¿Qué tenemos aquí? Un pico de gallo. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Una cresta. Una cresta de gallo. Sí, señor. Muy bien el fondo. Y este gallo, mirad, está subido ahí a una valla y lo está observando un niño, parece un niño, una niña, pero ¿desde dónde? A ver, ¿desde dónde lo está observando? ¿Qué creéis? Desde una ventana. Están subidos a un cajón y lo están viendo desde una ventana. ¿Y dónde creéis que están estas personas, estos dos niños y el gallo? ¿En una habitación? ¿Una habitación? ¿Una habitación que está dónde? En una casa. Más que en una casa, yo diría que en una granja. ¿No? Una granja. ¿Una granja? ¿Aquí en Toledo hay granjas? ¿Aquí en Toledo capital? No. ¿Sí? No. Que yo soy de aquí. No. Esta granja, pues, ¿dónde puede estar? A ver, si os pongo esta foto, ¿dónde puede estar? ¿Reconoceríais el sitio? ¿Lo reconoceríais? Mirasalvas, que hay muchas granjas. Puede ser. Polán. No, mirad que no. Es una maqueta. Una maqueta. Una maqueta que está haciendo o que está jugando, pues no sabemos, una personita. Parece que hay alguien ahí. Bueno, pues una niña. ¿Y dónde estará? Están jugando, pero ¿dónde estarán? ¿Dónde estará jugando con esta maqueta? ¿En una juguetería? ¿En el colegio? En ningún sitio, porque si observáis arriba, mirad, se veían unas pequeñas letras, que son las letras, bueno, pues de una revista, parece, ¿no? De un reportaje. De un reportaje que es el que está impreso en esa revista. Mirad, que tiene ahí un niño que está, parece que sentado en una tumbona. ¿Dónde? En una piscina, podríamos decir. ¿Lo veis? Una piscina. Una piscina, mirad, de un crucero. Madre mía, ya estamos en un crucero. ¿Y dónde estará este crucero? ¿Estará dónde? ¿En las Islas Griegas? Las Islas Griegas. ¿Quién dice que las Islas Griegas? Está, ¿no? Mirad que se ven ahí otras letras. Está en un autobús. ¿Un autobús de Toledo? No, ¿por qué? ¿Por qué no? Mirad las letras en inglés. ¿Los autobuses de Toledo tienen letras en inglés? No. ¿Y tienen taxis de color amarillo? No. Entonces, no sé, ¿podría ser Nueva York? Vale, pues ya tenemos ahí localizado Nueva York. ¿Todos de acuerdo de que estamos en Nueva York? ¿Alguien en contra? ¿No? No sé, es que no se ve bien. Sé que no se ve bien por la luz, pero aquí, me voy a mover un segundo, se aprecia un pie. Se aprecia un pie porque esto que estamos viendo pertenece a una televisión del oeste, concretamente de Arizona, que está estampado en un sello de unos señores de Hawái. Mirad dónde hemos ido a parar. Y todo esto lo está viendo un conductor de una avioneta, ¿vale? Pero no lo está viendo él. Lo que estamos viendo no lo ve este señor. No, porque mirad, seguimos viendo. Toda esta historia, mirad, se ha grabado desde el espacio, desde un satélite. Así que estamos, mirad, todos
hiper mega controlados. Luego, ojo, si yo os pregunto ahora, ¿en base a qué tomamos decisiones? ¿En base a qué tomáis vosotros las decisiones? ¿En base a lo que os recomienda un vecino? ¿En base a vuestra intuición? ¿En base a vuestra experiencia? ¿O en base a unos datos? ¿En base a qué? A unos datos. ¿Quién toma decisiones en base a unos datos? Que levante la mano. Y en base a la experiencia, también es muy importante. Y en base a lo que nos ha dicho mi vecino cuando me duele un pie, porque él también ha tenido... Ahí al fondo, muy bien el fondo. Porque el fondo ya me oye, ¿verdad? Gracias, perdonad. Bueno, pues mirad. Aquí tenemos una frase que dice... En Dios nosotros confiamos, pero todos los demás debéis traerme datos. Esta frase, que la hizo un estadístico, William Deming, es muy significativa, porque lo que nos viene a decir precisamente es eso. Si tú quieres que yo confíe en ti, dame unos datos. Se habla, por ejemplo, de política o de sesgos de género, o de un montón de cosas que pueden ser más o menos subjetivas. Cuando uno habla desde la subjetividad y no tiene unos datos en los que apoyarse, habla en vacío. A veces, cuando hablemos, pues hablemos en base a unos datos. Y esto, mirad, me da pie a hablar de esta segunda parte de la presentación, que la he denominado así. ¿Qué es la ciencia de datos? ¿Alguno de los que estéis aquí sabéis lo que es la ciencia de datos? Sí, seguro, ¿no? ¿O la habéis oído hablar? ¿Quiénes habéis oído hablar de la ciencia de datos? El fondo allí, muy bien. Muy bien. ¿Quiénes habéis oído hablar de la estadística? Todos. De las matemáticas, todos. De la informática, todos. ¿Y de la medicina? También. ¿Del marketing? También. Bueno, pues mirad. ¿Qué es la ciencia de datos? La ciencia de datos, que no se sabe bien si es una disciplina, un área de conocimiento, algo que está de moda, una profesión. La ciencia de datos, mirad, no es ni más ni menos que un concepto relativamente nuevo, porque data de final del siglo pasado, de los 70, un concepto relativamente nuevo que precisamente es la intersección de tres grandes áreas, que son la ciencia de la computación, el de los desarrollos informáticos, la programación, el software, etc. Otra gran área que son las matemáticas y la estadística, y otra gran área que es el conocimiento, porque la ciencia de datos es algo totalmente transversal que se puede aplicar, como decíamos, a economía, a medicina, a deporte, a ciencias de la salud, a lo que quisiéramos. Pero ojo, algo importante. En la ciencia de datos decimos que hay tres grandes reinos. Por un lado está el reino de la realidad, que es donde estamos nosotros, y en el cual se toman las decisiones. Pero realmente existe otro reino que convive con la realidad, que es la aproximación a la realidad, que es donde viven los datos con los que luego vamos a querer hacer predicciones. Y existe otro gran reino, que es el de la construcción mental, que es en el que viven los algoritmos, los desarrollos matemáticos, los modelos, la inteligencia artificial y todas estas cajas negras que ahora están tan de moda. Y la siguiente pregunta, de forma natural, parece que podría ser esta. ¿Por qué es tan relevante la ciencia de datos en la actualidad? ¿Por qué creéis que está tan de moda? A ver, ¿por qué? ¿Porque se gana mucho dinero con ella? Pues también, dice en el fondo, también. ¿Y qué más? ¿Por qué más? Porque hay muchos datos. Porque antes un dato simplemente era un número o una característica cualitativa. Antes teníamos datos cuantitativos, por ejemplo, el salario, 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? O caracteres cualitativos, como por ejemplo el nivel de estudios, pues primaria, secundaria, universidad, doctorados, etcétera, ¿no? Pero es que ahora un dato, mirad, puede ser un texto, una imagen, esa imagen que por satélite nos estaba grabando ese vídeo que teníamos antes. Un vídeo, un sonido. Por ejemplo, mirad, como estamos en Castilla-La Mancha, como estamos en Toledo, la capital de Castilla-La Mancha, se me había ocurrido que podíamos hacer un pequeño caso de uso, un pequeño ejemplo de aplicación de la ciencia de datos a un texto, que es algo muy novedoso. ¿Y qué texto mejor que el Quijote? El Quijote, que es un texto nuestro y que es un texto universal. Por ejemplo,
¿Cuáles son las 20 palabras más frecuentes en el libro? Bueno, pues aquí tenemos pues unas palabras que son que, de, y, la, a, en. ¿Realmente estas palabras me están diciendo algo? No, nada. ¿Cuáles son las palabras más frecuentes sin estas palabras vacías? Esas palabras se denominan palabras vacías porque carecen de sentido. ¿Cuáles son las palabras? Pues mirad, Quijote es tan grande porque se repite más veces. Don, dijo, Sancho, respondió, señor. Pero claro, aquí hay algo que me choca. ¿A quién le choca aquí algo? ¿Don y Quijote no deberían ir unidas? Sí. Pues vamos a unirlas. ¿Por qué no hacemos bigramas, esa unión de palabras dobles, o enegramas? ¿Por qué no hacemos redes? Mirad, aquí tenemos cosas más interesantes como caballero andante. Por ejemplo, mirad, una cosa muy curiosa, vuesa merced y vuestra merced. Mirad que eso denota que todavía el castellano, cuando se escribió el Quijote, no estaba totalmente formalizado. ¿Qué más tenemos? Pues sin duda, Dulcinea del Toboso. No, sé que no se aprecia, pero bueno, hay unas flechas que dirigen estas relaciones. Las flechas más gordas indican que se repite más veces ese bigrama, esa unión de palabras. Y bueno, ahí tenemos una nube de palabras donde se podría ir analizando todo esto. ¿Y es posible evaluar la importancia de una palabra en relación con la totalidad de la obra? ¿Hay diferencias entre las dos partes del Quijote? Bueno, pues vemos que sí, que se puede hacer. Aquí lo que se desprende de estos diagramas de barra, los nombres que están aquí son los nombres de los personajes de las obras. Y de los capítulos, perdón. Y lo que se desprende principalmente es que el Quijote es una obra de obras, porque realmente son pequeños relatos con distintos personajes que van sucediendo, de los que van sucediendo distintas aventuras. ¿Y qué más? Para terminar, ¿qué tipo de sentimientos predominan en el Quijote? ¿Qué pensáis? ¿Que son positivos o negativos? Bueno, aquí los tenéis ya, pero ¿qué pensáis? Pues la mayoría son negativos. Aquí tenéis las palabras. Negativos, por ejemplo, sin, piqué, ruin, lamentable, error, etcétera, y algunos positivos. Pero mirad que he querido poner un diagrama de barras porque llama la atención la frecuencia. Si no se pone este diagrama de barras, no se ve que realmente son muchos más los sentimientos negativos que los positivos, ¿vale? Ahí se ve con las frecuencias, ¿vale? Y yo os pregunto, esto me diréis, esto es muy interesante, pero bueno, muy interesante, pero analizar el Quijote, al fin y al cabo, pues ¿para qué me sirve a mí? Pero, ¿y si pudiéramos analizar los discursos de los grandes políticos? Esos políticos que cuando hablan, depende de lo que digan y de cómo lo digan, tienen un mensaje directo, por ejemplo, en los mercados financieros o en el ambiente geopolítico. Eso sí que sería interesante, ¿no? Luego, lo que tenemos que hacer es aplicar todas estas técnicas de la ciencia de datos a discursos reales, a datos reales y a contextos reales. Y yo desde aquí os animo a que a partir de ahora, cada vez que tengáis que tomar una decisión o que hacer un pequeño análisis, cojáis cualquiera de las técnicas, que ahora contaré así algunas de la ciencia de datos. Bueno, antes de contaros esta parte 3 de casos de uso reales en la ciencia de datos, voy a beber un poquito de agua. Es que como estoy aquí estática, voy a agacharme. Bueno, vosotros aprovechad para beber una cervecita aquí en este descanso. Bueno, casos de uso reales en ciencia de datos. Os voy a mostrar algunos casos en los que se ha aplicado distintas técnicas de ciencia de datos, no solamente análisis de texto, técnicas pues desde modelización, que seguro que os suenan más, hasta técnicas de machine learning, deep learning, todas estas técnicas que se utilizan tanto en estadística. Mirad, la primera es un caso real que se ha llevado a cabo en criminología, concretamente en la policía. Aquí lo que se ha hecho es, a través de las escuchas telefónicas de una red mafiosa de Italia, ver quiénes eran los capos más importantes y ver cómo estaban conectados entre ellos. Y mirad, pues se ve perfectamente, os digo que es una mafia de Italia, quiénes son los capos más importantes. Aquí está Gustavo Magno, Viono Lana, bueno, pues etcétera, ¿vale?
¿Qué más se puede hacer? Pues aplicar estas técnicas de ciencia de datos al marketing. La investigación de mercados siempre ha sido una rama muy puntera en utilizar técnicas estadísticas. Por ejemplo, aquí lo que se hizo fue medir el impacto del volumen de la publicidad en el volumen de negocio de una empresa. Concretamente, fue un caso de uso de una persona de Deloitte. ¿Qué más? A ver, ¿cuántos de aquí tenéis Twitter? Bueno, yo como si no tuviera, porque tengo 5 seguidores, pero bueno. ¿A quién le ha bloqueado la cuenta en Twitter? ¿Habéis oído que se están bloqueando ahora cuentas en Twitter? A Ciencia la Carta le han bloqueado la cuenta en Twitter. A José María Montero también se la ha bloqueado. ¿A quién más? Bueno, pues ¿os gustaría que nosotros, igual que Twitter nos examina y nos dice si nos bloquea la cuenta o no, os gustaría que nosotros examinásemos con quién tuitea Elon Musk? ¿Os gustaría? ¿Pero cuándo? Pues justo antes y después de la compra de Twitter. Bueno, pues podemos hacer web scraping, análisis de textos y ver las relaciones y ver con quién tuiteaba. ¿Qué más podemos hacer? Seguramente que habéis oído esa frase de que los datos cuentan historias y que es muy importante escuchar las historias que cuentan los datos. ¿Os suena esa frase a algunos? Sí. Pues mirad, aquí lo que tenemos es un mapa. Tenemos el mapa de Andalucía, de los municipios de Andalucía, representado según el signo del partido que ganó en cada uno de sus municipios en las 3 últimas elecciones. Y lo que se ve es cómo ha ido cambiando el signo desde 2015, 2018 y 2022. De un mapa que era predominantemente rojo a un mapa que era mixing a un mapa que finalmente es azul. ¿Vale? Así que efectivamente aquí tenemos otro caso de uso pues, de periodismo, de psicología, de política, ¿vale? Otro caso de uso en economía. Pues, por ejemplo, aquí lo que hemos hecho es medir el impacto de la crisis financiera, la de 2008, y de la COVID en el paro registrado, concretamente aquí en Castilla-La Mancha. Y se vio, aquí no hemos puesto los resultados, pero se vio que hubo diferencias muy grandes porque es que el origen de la crisis era totalmente distinto, ¿vale? ¿Qué más? En empresa, en marketing, mirad, este caso de uso lo han hecho 3 personas y una de ellas está aquí con nosotros, se llama Cristina Sánchez Figueroa, lo voy a contar yo. Aquí, mirad, lo que se hizo fue un caso de uso para determinar en base a 3 variables que eran la frecuencia con la que los clientes compraban una serie de productos, era una tienda de juguetes, ¿vale? En base a 3 variables que eran la frecuencia con la que los clientes compraban esos productos, el importe que se gastaban y la actualidad, que era cuánto tiempo hacía que no habían ido a comprar a la tienda. Es decir, en base a esas 3 variables se hicieron unos grupos a través de unas técnicas que se llaman de clustering y se determinó pues, que había clientes nuevos, clientes que no convenía perder, clientes top y clientes que solamente habían ido un día, habían comprado un juguete, habían hecho una compra y no habían vuelto más. ¿Por qué es esto importante? Porque si yo conozco cómo son mis clientes, si yo los puedo agrupar, puedo hacer una campaña de marketing y enviarles publicidad, porque mirad, hay algunos que son muy buenos y que no me interesa perder. Otros que están ahí y que a lo mejor les tengo que ofrecer alguna oferta pues para reengancharlos. Y todo esto, mirad, se hace con estas técnicas de ciencia de datos que estamos hablando. ¿Qué más? En medicina, no podía faltar la medicina. Bueno, pues en medicina se han hecho muchísimas cosas. Aquí me consta que hay compañeros del Hospital Nacional de Parapléjicos. Esto era un caso de uso del Hospital de La Paz y aquí lo que hacíamos era con una modelización, unas técnicas, una modelización, ¿vale? Un instrumento de modelización que es una regresión de Cox, determinar la probabilidad de supervivencia de un paciente infectado con COVID. Mirad, otro caso muy interesante, por lo que decíamos antes de tomar las decisiones basadas en datos. ¿Cuántos de aquí sois del Madrid, del Real Madrid? Unos cuantos, no hay tantas manos, ¿eh? Aquí poquitas. A ver, sí. ¿Y del Barça? También hay algún hermano. Bueno. ¿Y quién es mejor, Messi o Ronaldo? Messi. Messi, todos de acuerdo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque mete muchos goles. ¿Cuántos? ¿Nadie cree que Ronaldo?
Bueno, pues no sé, aquí es que hay unanimidad, pero yo creo que Ronaldo. Entonces yo lo que quiero es ver exactamente cuántos goles ha metido cada uno, pues para poder tomar decisiones, mirar en función de unos datos, ¿no? Para poder decir quién es mejor o si son los dos iguales en función, mirad, o desde la perspectiva de los datos como tenemos aquí, ¿vale? ¿Qué más? Otro ejemplo de pediatría. Muchas veces hemos ido al médico sin cita, o algunas veces, y sobre todo con niños. Cuando un niño se levanta con fiebre, cuando un niño está vomitando, llamamos al centro de salud, no tienen un hueco y tú tienes la posibilidad de ir allí que te atiendan cuando te toque, ¿no? Una atención sin una especie de urgencias. Bueno, pues lo que hicimos aquí fue implementar un sistema experto, es decir, un programa informático que en función de unas características que contaban los pacientes, en función del sexo, de la edad, de unos síntomas, pudiese determinar el triaje que debía esperar como máximo. Es decir, si el niño venía pues con mucha fiebre o venía con una serie de características, el triaje debía ser 5, 3, 4, una escala que está así establecida, que es el tiempo máximo que se recomienda que espere un paciente sin cita previa. Claro, eso está muy bien, sobre todo para, no sé, para enfermeros o enfermeras que son novatas, pues les puede servir pues para tener una idea. Luego, por supuesto, la persona que está encargada de la enfermería tiene que tomar la decisión, pero bueno, puede estar muy bien. De hecho, en Madrid se está implementando un sistema experto, está ya en algunos hospitales, para detectar enfermedades raras, de forma que tú cuando vayas, porque claro, una persona que tiene un pinchado, pues ya sabe que, no sé, que puede hacer unas placas, puede ser algo más o menos fácil, digo yo, de diagnosticar. Si ella quiere algún médico, que sé que hay algún médico sin ofender a nadie. Pero las enfermedades raras son más difíciles. Entonces, si tú tienes una gran base de datos con esos sistemas expertos, pueden ayudarte por lo menos a detectar esas enfermedades raras. Bueno, no podía faltar un caso de uso donde aplicásemos las famosas redes neuronales. En este ejemplo, lo que hacíamos era predecir la demanda eléctrica o el consumo de demanda eléctrica en el año siguiente. Otro caso típico sería el del cambio climático, que está tan de moda. Se habla de que hay mucho cambio climático, pero claro, hay que hacerlo en base a algo. En este caso era en base a las anomalías de la temperatura de la superficie del mar Mediterráneo. Otro caso que puede ser interesante es este de la tendencia de la moda, para ver cuál es la tendencia o las opiniones en función de los comentarios que dejan los clientes en las páginas web de las compras online. Y finalmente, un caso de uso típico en estadística, que es este o en ciencia de datos, que es este de la detección o no del uso fraudulento de tarjetas de crédito. Esto es un caso típico, como por ejemplo el de la concesión o no de hipotecas o de préstamos. Cuando tú vas al banco, lo primero que te hacen es decir, bueno, ¿cuánto ganas? ¿Estás casado? ¿Tienes otra vivienda? ¿Cuántos son tus años? No sé, una serie de características, sobre todo económicas, y en función de eso determinan si o no vas a ser un cliente que amortices el préstamo, que luego se lo devuelvas o no. Bueno, pues eso es un caso de uso. Y nada más, espero que os haya sido interesante la charla. Quiero dejar algo de tiempo por si tenéis alguna pregunta. Quiero agradecer a estas 50 personas porque estos casos de uso forman parte de un libro que hemos hecho, un libro que se llama Fundamentos de Ciencia de Datos con R, que está en abierto, que si alguno quiere escanear el código QR, está en abierto, que lo sepa. Y bueno, pues tenemos aquí investigadores, docentes de la UCLM, de otras universidades, tenemos gente profesional y he subrayado en rojo a los dos coordinadores. Uno es José María Montero, que se encuentra aquí con nosotros, que ha sido el otro coordinador, y la otra pues he sido yo. Aquí tenéis el libro y también quería agradecer al máster en Data Science and Business Analytics de la UCLM que dirijo, porque fue el que financió esta obra. Así que gracias por vuestra paciencia y espero que os haya resultado interesante. ¿Preguntas? A ver, ¿quién quiere el primero? Buenas, enhorabuena por la charla, que ha sido muy interesante. Gracias. Y bueno, preguntas que me han surgido muchas, pero yo que sé, por ejemplo, del tema de las compras en la tienda y tal, eso tiene una cierta interrelación, me imagino, con la protección de datos, porque me imagino que los datos
los sacarán con las tarjetas de fidelización. Y no sé hasta qué punto eso tendría que estar consentido por los clientes, esa utilización de los datos. Y luego, bueno, no sé, a lo mejor es mucho. Y luego ¿no has dado como las conclusiones que se acaban de todas esas cosas que se estudiaban? No, o no me he enterado yo bien de las conclusiones. Por ejemplo, el tema de la mortalidad con el COVID. Que además ha sacado unos casos de la Comunidad de Madrid, es como hay una clara polémica con si había más mortalidad con los pacientes que iban al hospital o con los que no iban o tal. No sé, habrá unas conclusiones, me imagino, en esos aspectos. A ver, empezando por la primera pregunta, creo que te referías al caso de las opiniones, esas que ponía los de los clientes, la tienda de que unos clientes era muy interesante que volviesen, otros que vale. Había que hacerles una oferta. Esos, por ejemplo, esos datos están anonimizados, lo hizo la propia empresa con la que tenía los datos, y esos datos para ellos les sirvieron para hacer una campaña de marketing. Nosotros esos datos, de hecho, están anonimizados en el propio libro, en un paquete que tenemos del software R que comentaba antes Gabriel, que es un software que lo conoces, que es un software estadístico gratuito con el que hemos hecho todo el libro, y están anonimizados. Lo que tenemos es una muestra, no tenemos ni mucho menos todo el historial del cliente. Una muestra de los datos que además ya están depurados y solamente tienen la construcción de estas tres variables. Ahí hubo que cruzar tickets de clientes con tickets de que tenía la empresa, entonces eso fue un trabajo laborioso. Eso para esa pregunta. Y respecto a las otras preguntas, a ver, de todos los casos tenemos unas conclusiones porque son casos reales de estudio. Lo que pasa es que aquí en la presentación, pues lo quería ser más divulgativo, no quería contar ni lo que era una regresión de Cox, que es con lo que se hizo, ni cuánto valían los coeficientes, o sea, la implicación de los coeficientes. Pero bueno, que si estás interesado, te lo paso, o en el pásame, ponme la presentación. En el código QR aquí, si lo queréis escanear, tenéis el enlace directo al libro que está en GitHub, y ahí tenéis todos los casos de uso si los queréis echar un vistazo. Y luego una cosa que sí que no he comentado, y a raíz de un comentario tuyo me gustaría recalcar, esperar que lo voy pasando, es que ¿cuál sería la conclusión de esta charla, o cuál sería la conclusión que me gustaría transmitirlos? Pues en base a qué tomamos nuestras decisiones, pues en base a lo que podemos, evidentemente, pero vamos a tomarlas en base a datos. Si vamos a utilizar los datos, que tenemos datos por todos los lados, se dice que los datos son el petróleo del siglo XXI, que son la fuente de riqueza, pues ¿a qué se dedica la ciencia de datos? A extraer valor de esos datos para luego la toma de decisiones, ya sea por particulares, estoy llegando aquí, ya sea por particulares, por empresas, por organismos públicos, etcétera. Gracias. A ti, gracias. Y aquí, perdona que se me ha pasado, en este código QR, en este chiquitito, ahí si lo escaneáis tenéis el enlace al GitHub. ¿Más? ¿Alguien más? Venga. Bueno, enhorabuena por la charla. La verdad es que ha estado súper interesante. Yo quería comentar algo. Yo algo sé de ciencia de datos y quería comentar algo al hilo de la última pregunta y sobre todo de las muertes y fallecimientos por COVID en la Comunidad de Madrid. Bueno, si algo tiene de bueno la ciencia de datos es que pues la primera página dice algo así como menos política en la ciencia y más ciencia en la política. Es decir, políticos, sacad vuestras sucias manos de la ciencia, intentad aprender algo y dejaros de matar gente y de hacer bulos y de decir que en la Comunidad de Madrid han fallecido 7.000 y pico personas o una presidenta los ha asesinado con sus propias manos, y que haya gente que lo compre, ¿no? Entonces, en ese sentido, ayuda a desasnar, ¿no? Y ayuda a que no compremos esa mercancía tan burda y tan barata que nos venden. De hecho, una de las principales aportaciones de la ciencia de datos es la de la calidad del dato. Y probablemente dentro de 10 años, para que un político pueda decir ese tipo de burradas, pues tendrá que pasar unos controles de los datos que utiliza y mostrarlos a una comisión y a quien sea. Y si son falsos, pues tendrán sus consecuencias, ¿no? Bueno, pues
eso, tomar las decisiones, incluso hacer aseveraciones en función de los datos reales es muy importante, ¿no? Y tener datos reales, sobre todo datos reales, es muy importante. Y esa era un poquito la puntualización que quería comentar, ¿no? Por lo demás, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Vale. Gema, desde la ignorancia, para los profanos, para quienes no sabemos nada de ciencia de datos ni de estadística, ¿qué instrumentos tenemos a nuestro alcance para cerciorarnos de que verdaderamente estamos manejando información que no es un fake o datos a los que podemos acogernos con criterio para tomar esas decisiones? Gracias. Gracias, Arantxa. Difícil pregunta. Difícil pregunta. ¿De dónde vas a tomar tú los datos? ¿De la página web? ¿La página web te inspira confianza? Vamos a ver. ¿Ha pasado unos controles de calidad? ¿Sigue unos requisitos éticos? Sabes que hay otra rama. Dentro de la ciencia de datos hay muchas cosas, ¿no? Está todo esto del control de la calidad del dato, control, calidad y gobierno del dato, que es a lo que hacían de referencia José María, pero también hay otra rama que es la ética del dato, ¿no? Pues lo primero es, ¿de dónde provienen los datos? ¿De una fuente oficial? ¿De los he hecho yo con una encuesta? ¿Me los ha pasado un compañero? Eso es lo primero, yo empezaría por ahí. Y luego, una vez que tengo los datos, habría que hacer, la segunda parte sería esa parte de gestión, calidad y gobierno del dato. Es decir, por ejemplo, un caso concreto. Imagínate que estamos con la contaminación del aire. Y hay un valor que es anómalo porque es muy, muy, muy alto. Entonces, ¿lo eliminamos o es que ese día, si vamos al calendario, vemos que ha habido un viento del Sáhara y es que resulta que ha tenido todo de naranja? Entonces, antes de borrar esos datos o de ver qué pasa con los datos faltantes, vamos a ver qué pasa. ¿Se ha estropeado una estación de medición de calidad del dato? ¿O es que ha dejado de funcionar porque la han apagado? O sea, primero vamos a ver la fuente de los datos, luego vamos a pasar esos controles y luego también estaría la parte de la ética del dato. No sé si he contestado a tu pregunta, pero es que era tan difícil. Bueno, me recuerda mucho a lo que hacemos los periodistas, contrastando la información con la que manejamos, ¿no? Claro. Pero, claro, hay mucho más que periodismo en el mundo y más en este mundo que estamos viviendo ahora. Claro. Entonces, yo para lo que has contado me parece súper interesante y te felicito, que es por donde tendría que haber empezado, pero veo que son herramientas complejas que están al alcance de personal cualificado y veo que el público de a pie o quienes tenemos formación en otras disciplinas no lo tenemos tan fácil. Mira, lo principal es la calidad del dato. Si tú tienes unos datos, si yo ahora mismo hago aquí una encuesta, por ejemplo, y digo, ¿de qué equipo de fútbol sois? Y todos habéis dicho que sois de Ronaldo, por ejemplo, no, me parece que era, o de Messi, no me acuerdo, de Messi. De Messi. A ver, todos vais a ser de Messi. Si yo ahora digo que es que... Claro, yo tengo esta encuesta, ¿no? Y Messi ha ganado. Si yo digo que es que Toledo es forofo de Messi, ¿qué estoy haciendo? Sacar unas conclusiones de la ciudad de Toledo en base a una serie de personas que estamos aquí. Eso sería un titular tendencioso. Entonces, lo primero, pues ver, por ejemplo, de dónde vienen los datos, la muestra de los datos es suficientemente grande, es que son tantas cosas. Y lo que iba, que me he ido un poco por las ramas, muchas veces en las presentaciones, además está el libro, tengo una diapositiva que es, si tus datos son una caca, por mucho algoritmo sofisticado que tú utilices, mucha caja negra, mucha técnica de deep learning, de inteligencia artificial, que todo el mundo lo entiende, pues tu resultado va a seguir siendo una caca, decorado, y pongo un unicornio, pero va a seguir siendo una caca. Más vale un porcentaje bueno, una media, una desviación típica, algo sólido, si tus datos son buenos. Y muchas gracias. Hola, buenas. Enhorabuena por la charla, que me ha parecido muy interesante. Mi pregunta es muy concreta. ¿Qué consideráis la fuente oficial? ¿Realmente os fiáis de las fuentes oficiales? Porque has hablado de la fuente oficial. Yo no me fiaría absolutamente nada de la fuente oficial. Pues es que si las fuentes oficiales, por ejemplo, el INE, por hablar de una fuente oficial estadística, al final está gobernado por un político, pues yo qué sé, es que son unos temas complicados. Luego, por ejemplo, también, igual que digo eso, también digo que hay una fuente, hay una sección del ministerio, yo no sé cómo se llama ahora, de digitalización, que se llama datos.gov, ¿os suena?
que son datos abiertos. Entonces, bueno, se supone que esos datos son independientes y que sí que son de calidad y además son abiertos, son de toda España. Pero claro, es que lo que decía antes José María, cuando hay un político detrás o delante, vamos a ver. A eso me refiero, es que detrás de las fuentes oficiales supuestamente hay mucha política. Y tal, una persona que trabaja en epidemiología y que es consciente que muchos datos se ocultan por conveniencia de ciertos políticos, de uno y de otro sí, no da igual, ¿eh? Sí. Entonces, las fuentes oficiales, desgraciadamente, son muy poco fiables, por mi experiencia, ¿eh? Sí. Pero es que las fuentes privadas, es que hay empresas que se dedican a vender datos tal cual, a vender datos para las grandes compañías, datos económicos sobre todo. Es que son temas que es que en vez de tanto algoritmo, habría que empezar por la base, a depurar bien la base, para que los datos fuesen buenos. Claro, había que ir más a las bases que a la oficialidad. Sí. Es lo que quiero decir. Sí. Vale, gracias. Nada, gracias a ti. ¿Algo más por aquí? Yo tengo preguntas de las de meter en berenjenales. Has hablado de que los datos al final son el nuevo petróleo. O sea, ¿tenéis una idea de precios? ¿De verdad? O sea, me refiero, o sea, algún caso, me acuerdo de las elecciones de Estados Unidos de hace unos años que Meta, bueno, no sé si era Meta todavía o no, pues se les escapó algún datito por ahí. ¿Hay estimaciones de cuánto se pagó o se regaló por algunos datos de estos? Imagino que baratos no son. Baratos no son, yo no te puedo decir. ¿Orden? No. Billones americanos, ¿no? Con B. Claro, es que es el activo más valioso ahora mismo. Que digo que el dato es el activo más valioso ahora mismo. Si yo te proporciono a ti una base importante, no solo de data en finanzas, sino del comportamiento de los analistas financieros que llevan esas finanzas, porque aunque tú compres en el BBVA o compres en el Santander un fondo o lo que sea, luego están subcontratados a 3 o 4 fondos, con lo cual tú puedes replicar el comportamiento de ese inversor analizándolo durante varios años. Pues estamos hablando de obtener un beneficio a lo mejor en 2-3 días de un 21, 22, 23%. Dime la cantidad que invertimos y se sale lo que tú quieras, ¿no? Entonces, el dato es que es oro, esto es el nuevo oro, es el nuevo petróleo. Es así. Tú tienes la información, tú tienes el poder. No hay más. La Agenda 2030 es una prueba de ello, vaya. ¿Algo más? ¿Alguien más? Me dicen que ponga la calefacción. Creo que no están las labores de la charla. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que hacemos un pequeño descanso. Nos tomamos algo. Voy a intentar convencer de si nos pueden bajar un poquito las cortinas. Y continuamos en un ratito. Gracias.